Las isotermas de absorción describen cómo se distribuye un adsorbato, es decir, cómo se distribuye el soluto que queremos aislar entre la fase fluida y la superficie de un absorbente cuando se alcanza el equilibrio. En este video vamos a analizar los principales modelos de isoterma de absorción usados en biotecnología y cómo la temperatura influye en estas isotermas. El contenido del video está organizado en 5 secciones principales. Introducción, las isotermas de absorción más comunes en biotecnología. Vamos a ver un ejemplo de problema. Vamos a estudiar el efecto de la temperatura sobre esas isotermas. Y finalmente vamos a terminar con algunas preguntas sobre lo aprendido en el video. Entonces, a modo de introducción. La absorción es un proceso de separación utilizado para aislar compuestos de interés presentes en líquidos o gases. El proceso consiste en la acumulación de un soluto de interés sobre la superficie de un sólido donde queda retenido formando una fina capa. La sustancia que queremos aislar la llamamos adsorbato y el sólido que utilizamos para retener el compuesto de interés lo llamamos absorbente. En la descripción del video les dejo el link del video en donde explicamos la definición de la absorción con más detalle y su función en el proceso downstream. El proceso de absorción comienza cuando una solución que contiene el adsorbato se pone en contacto con el absorbente, en condiciones de presión y temperatura controladas. A medida que transcurre el tiempo, las moléculas del adsorbato son retenidas en la superficie del sólido y este es el proceso de absorción propiamente dicho, y esta absorción continúa hasta alcanzar el equilibrio. En ese estado existe una relación definida entre la concentración del adsorbato, que permanece en solución, y la cantidad que ha sido absorbida por el sólido. A esta relación, para una temperatura dada, se le da el nombre de isoterma de absorción. Bueno, el paso siguiente del proceso de absorción es la separación de la solución remanente con el compuesto absorbido y finalmente existe una etapa de recuperación del adsorbato de interés y regeneración del absorbente. Nosotros en este video nos vamos a centrar en la etapa de equilibrio de la absorción, más precisamente en las isotermas de absorción. Sección 2. Isotermas de absorción más comunes. En la figura se muestran algunas de las isotermas de absorción más comunes. En el eje horizontal se representa la cantidad de adsorbato en la solución I, expresada como masa de adsorbato por unidad de volumen de solución. Mientras que en el eje vertical se representa la concentración de adsorbato absorbida sobre el sólido Q, expresada como masa de adsorbato por unidad de masa de absorbente. Cada curva describe cómo varía la cantidad de adsorbato retenida por el absorbente a medida que aumenta la concentración de adsorbato en la solución una vez alcanzado el equilibrio. En este video vamos a ver 3 isotermas, la isoterma lineal, la isoterma de Friedrich y la isoterma de Lackmüller. Empezando por la isoterma lineal, esta isoterma se expresa a través de la ecuación que se muestra en el video, que se muestra ahí, donde Q es considerado proporcional a I y la constante de proporcionalidad es KL. Este es una constante empírica, cuanto mayor es su valor, mejor es la absorbente. Por ejemplo, supongamos que esta isoterma tiene una constante igual a K1 y que a su vez tenemos otra isoterma lineal acá que tiene una constante K2. En este caso, K1 es menor a K2. Y si para una misma concentración de adsorbato en solución, la cantidad absorbida por la isoterma con una constante igual a K1 es menor que en la isoterma de constante K2. Esta isoterma es lineal, es empírica, es poco común, pero suele ser muy útil para soluciones muy diluidas. Por ejemplo, en esta parte, en este rango, vemos que las 3 isotermas podrían considerarse lineales con diferentes constantes K, pero pueden ser lineales para este rango de concentración muy bajo. Así como también puede ser útil en rangos pequeños de concentraciones. Por ejemplo,
en esta partecita, en este rango de concentraciones, que es bastante chico, puede considerarse que este isoterma es lineal. Lo mismo que en este rango de concentraciones, se estaría cometiendo muy bajo error. Continuando con la isoterma de Friedrich, esta se representa mediante una ecuación potencial, es decir, que Q va a ser igual a una constante Kf por I a la n, en donde Kf y n también son constantes empíricas. Al igual que en isoterma lineal, cuanto mayor es el valor de Kf, mejor es el absorbente, mejor es la absorción. Y cuando n es menor a 1, se dice que la absorción es favorable y la curva del isoterma de absorción tiene una forma similar a la que se muestra acá en la imagen. Pero al contrario, cuando n es mayor a 1, se dice que la absorción es desfavorable y la isoterma tendría una forma similar a esta. Esta isoterma también es empírica y es muy útil en muchos sistemas de absorción. En tercer lugar, vemos la isoterma de Lac-Muir. Esta isoterma se representa mediante un cociente en el que Q es igual a Q sub 0 por I dividido KL por I, en donde Q sub 0 tiene iguales unidades que Q y refleja el número de sitios disponibles para la absorción. Es decir, cuanto mayor es el valor de Q, más sitios disponibles tiene el absorbente para la absorción y por lo tanto mayor va a ser el valor de Q, es decir, mejor va a ser la absorción. En cambio, la constante KL tiene un comportamiento inverso a la K de la isoterma lineal y a la KF de la isoterma de Friedrich porque se encuentra en el denominador de la expresión. Es decir, cuanto mayor es el valor de KL en este caso, menor va a ser el valor de Q y peor va a ser la absorción. Acá nosotros para obtener una mejor absorción necesitamos que el KL sea bajo. Esta isoterma tiene una base teórica y su deducción está detallada en los apuntes de clase. Sección 3. Ejemplo de resolución de problemas. Se midió la absorción de un antibiótico disuelto en agua a pH igual a 9,5 sobre carbón activado. Se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla de I y de Q y nosotros debemos determinar cuál de las isotermas que vimos ajusta mejor a estos datos. Entonces, en primer lugar, graficamos Q en función de I y estos son los datos experimentales. Entonces después tenemos que ver cómo determinamos si la isoterma que mejor ajusta es la lineal, la de Friedrich o la de Lac-Muir. La forma más sencilla de determinar cuál de las isotermas ajusta mejor los datos experimentales es a través de la regresión lineal. Entonces, podemos hacer una regresión lineal para cada una de las isotermas, obtener el valor de R cuadrado para cada caso y compararlos para ver cuál de las tres isotermas es la más adecuada para esta situación en particular. Entonces, en el caso de la isoterma lineal, su fórmula, su expresión ya es una recta, por lo tanto podemos graficar directamente Q en función de I en un Excel directamente, obtener cuál es la línea que mejor ajusta. En este caso es Q igual a 165,33 por I, con un R cuadrado de 0,89. Es bastante buena, pero bueno, vamos a ver qué nos da o qué obtenemos con la isoterma de Friedrich. En el caso de la isoterma de Friedrich, dijimos que es una potencia y nosotros queremos hacer una regresión lineal. Entonces el primer paso es aplicar logaritmo. Entonces, hacemos el logaritmo de Q es igual al logaritmo de K por N por el logaritmo de I, por propiedades del logaritmo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es graficar el logaritmo de Q en función del logaritmo de I. Entonces, nos va a dar una recta con pendiente igual a N y ordenada al origen igual al logaritmo de Q. Estos son los resultados que obtuvimos. El logaritmo de Q, dijimos en función del logaritmo de I. Los datos experimentales son los puntos y la línea es la regresión que obtuvimos, con un R cuadrado igual a 0,99. Este parece que se ajusta perfecto. Pero vamos a ver qué obtenemos con la isoterma de Lac-Muir.
La isoterma de Langmuir está representada, dijimos, por un cociente. Y nosotros queremos hacer una regresión lineal nuevamente. Entonces, el paso previo a realizar la regresión es hacer la inversa de Q. Con esto obtenemos que 1 sobre Q es igual a KL sobre Q sub 0 por 1 sobre I más 1 sobre Q sub 0. Es decir, que si graficamos 1 sobre Q en función de 1 sobre I, vamos a obtener una recta con pendiente igual a KL sobre Q sub 0 y ordenada al origen 1 sobre Q sub 0. Entonces, graficando, como ya dijimos, 1 sobre Q en función de 1 sobre I, obtenemos la siguiente recta, que es la que se muestra con línea de puntos, con un R cuadrado de 0,97. Entonces ahora vamos a comparar los R cuadrados que obtuvimos en cada situación. Con la isoterma lineal obtuvimos un R cuadrado de 0,89, con la isoterma de Friedrich, graficando el logaritmo de Q en función del logaritmo de I, obtuvimos un R cuadrado de 0,99, y en la isoterma de Langmuir, graficando 1 sobre Q en función de 1 sobre I, obtuvimos un R cuadrado de 0,97. Es decir, que la que mejor ajusta a los datos experimentales es, sin dudas, la isoterma de Friedrich. En este caso, entonces, vamos a determinar el valor de los parámetros de esa isoterma. Tenemos que determinar el valor de Kf y el valor de N. Entonces, retomando, dijimos que cuando tenemos el logaritmo de Q en función del logaritmo de I, la pendiente de la recta va a representar el N y la ordenada al origen va a ser igual al logaritmo de Kf. Entonces, la inversa del logaritmo de K va a ser igual a Kf. Haciendo esos pasos matemáticos, con los resultados que obtuvimos de la recta, obtenemos que el Kf es igual a 35,33 y el N va a ser igual a 0,41. Ahora, graficando esta isoterma teórica, es decir, Q igual a 35,33 por I a la 0,41 y comparándolo con los datos experimentales, obtenemos un ajuste casi perfecto, como se muestra en esta figura. Sección 4. Efecto de la temperatura sobre las isotermas de absorción. En la mayoría de los sistemas de absorción, a medida de que aumenta la temperatura, la cantidad de absorbato absorbida por el absorbente disminuye. Esto es lo que se busca representar a través de estas imágenes. A bajas temperaturas, la cantidad de moléculas de adsorbato unidas al absorbente son considerablemente mayor que la cantidad de adsorbato unida al absorbente cuando las temperaturas son más altas. En efecto, la absorción normalmente se hace a temperatura ambiente y la desorción, es decir, la recuperación del adsorbato, se puede llevar a cabo aumentando la temperatura. Y esto se puede ver en estas isotermas de absorción. Estas son isotermas de Langmuir que tomamos como ejemplo a diferentes temperaturas. Por ejemplo, tomando este I, bueno, que supongan que está lineal, que es una recta, entonces para una misma cantidad de soluto en solución, a 90 grados la cantidad absorbida va a ser menor que a 50 grados y a su vez esta va a ser menor que a 30 grados. Sección 4. Algunas preguntas. Para finalizar, vamos a ver algunas preguntas sobre lo aprendido en este video. 1. ¿Cómo se define una isoterma de absorción? 2. En la isoterma de Friedrich, representada por Q igual a K por I a la N, ¿qué indica un valor de I menor a 1? 3. Si un investigador grafica 1 sobre Q en función de 1 sobre I para obtener una línea recta, ¿qué parámetro de la isoterma de Langmuir representa la pendiente de dicha recta? 4. ¿Qué efecto general tiene un aumento de temperatura sobre la mayoría de los sistemas de absorción?